Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Es un honor para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les saluda su amigo y hermano el pastor Hugh Marte, de la Iglesia Templo Bíblico Monte de los Olivos de Santo Domingo Este, República Dominicana. Quisiera que en esta oportunidad podamos considerar algunos versículos de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, a la altura del versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve y haz censo de Israel y de Judá. Versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Versículo 3. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Versículo 5. Y pasando el Jordán acamparon en Aroal, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Hazer. Versículo 6. Después fueron de Galaad a la tierra baja de Osib, y de allí a Danjana, y a los alrededores de Sidón. Verso 7. Fueron luego a las fortalezas de Tiro, y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá en Beerseba. Verso 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Verso 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000. Verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Verso 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responde al que me ha enviado. Verso 14. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de los hombres. Verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruiría al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Verso 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: Yo pequé,
Yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa y contra la casa de mi padre. Dios añada bendición a su palabra en medio nuestro. Este es un pasaje sumamente interesante y este es un pasaje que refleja otra vez uno de los pecados del rey David. Sin embargo, hay tres puntos interesantes que quisiera compartir con ustedes en esta hermosa oportunidad. En primer lugar, en el versículo 1 queda evidente la suficiencia del rey David. En el versículo 1 vemos cómo David se fió de su propia prudencia, cómo David quiso ver con qué él contaba. Si bien es cierto que en otro momento Dios quería que él hiciese el censo, en esta oportunidad David se confiaba en la cantidad del ejército que podía tener. Y esto lo conocemos y pudiéramos aplicarlo como la suficiencia de David. ¿Cuántas veces nosotros nos confiamos en nuestras propias capacidades? ¿Cuántas veces nosotros nos fiamos y nuestra esperanza está en las posesiones que podemos tener? ¿Cuántas veces nuestra fe depende de lo que tenemos y no necesariamente de Dios? En este caso en particular, el rey David, aquel hombre que desde la edad de 17 años vence a un gigante, aquel hombre que había logrado grandes proezas con ayuda de Dios y el respaldo de Dios, ahora quería saber con qué contaba para entonces entender la dimensión de su gran ejército. Y esto a Dios le ofendió. Esto a Dios le ofendió porque David no confió en el Señor, sino que su fe estuvo cimentada en el número que podían arrojarle aquel general y aquellos capitanes. En segundo lugar, encontramos en este capítulo 24 que si bien es cierto que David pecó, si bien es cierto que David confió en su propia prudencia, si bien es cierto que la suficiencia fue evidente en la vida de David, también es cierto que este hombre se arrepiente. También es cierto que cuando llega el momento de traerle el resultado del censo, dice que pesó al corazón de David. David se arrepintió, David entendió que había cometido un pecado. Es interesante que ya el profeta no vuelve a David a decirle lo que él había hecho. El profeta todavía no ha llegado. Los generales simplemente obedecieron lo que el rey había pedido. Sin embargo, él sabía, en su espíritu sabía, en su convicción sabía que él había actuado mal delante del Señor. Y aquí vemos otro punto sumamente interesante. Y es que David se arrepiente, pero indistintamente de que David se arrepiente, la consecuencia de su pecado lo alcanza. La consecuencia del pecado lo alcanza. Oh, querido hermano, con cuánto cuidado debemos de conducirnos en la vida cristiana, porque aunque nos arrepintamos de las cosas que podamos hacer o decir, la consecuencia de nuestro pecado nos alcanzará. Y Dios pone a David a escoger qué tipo de consecuencia él quería experimentar. Y Dios castigó la nación de Israel, Dios castigó la nación con esta plaga durante todo este periodo y murieron 70,000 personas. Y aquí entonces entramos al tercer punto. Mi consecuencia no solamente me va a afectar a mí, sino que también va a afectar muy probablemente a los que me rodean. La suficiencia de David lo llevó a pecar delante de Dios. La suficiencia de David lo llevó a confiar en su propia prudencia, a confiar en su ejército, a confiar en lo que él tenía en la mano. Mucho cuidado con que nuestra confianza esté en las posesiones económicas. Mucho cuidado con que nuestra confianza esté anclada en las cosas materiales. La confianza del cristiano tiene que seguir siendo Dios desde el primer día y hasta el último día de su vida. En segundo lugar, querido hermano, aunque nos arrepintamos, la consecuencia de nuestro pecado llegará.
Y en tercer lugar, y tristemente, muchas veces la consecuencia de nuestro pecado no solamente nos afectará a nosotros, sino que también a los que nos rodean. Sin embargo, hay un cuarto punto interesante, y es que Dios, en su gracia y su misericordia, no permite que aquel ángel destruya la nación de Israel, no permite que la consecuencia de David se desbordara de tal manera que la nación de Israel desapareciese, sino que la misericordia de Dios se hace presente otra vez en la vida de David y en la nación de Israel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y es el momento de que comencemos a pensar, que comencemos nosotros a meditar cuál es el objeto de nuestra fe. Mi fe no puede estar cimentada en las cosas que yo poseo. Mi fe tiene que estar cimentada en Cristo el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.